entonces no existían las barras que hay ahora. Se veía fútbol del bueno, todo el mundo se abrazaba, todo el mundo brincaba, todo el mundo dialogaba. Y recuerdo que ahí en Oriental, o sea, mi papá estaba sentado con su amigo que era del Cali. O sea, íbamos con ellos y se veía gente ahí. No era como que acá los del América, allá los del Cali, no había esa división. Ni siquiera ahí mismo en Oriental, sino que estábamos mezclados. Uno podía ir al estadio con las barras, con los hinchas de los otros equipos. Cuando habían clásicos eran revueltos, caleños americanos, y todo el mundo gritaba y decía cosas, y más era lo que uno se reía que lo que se disgustaba con los otros hinchas. ¿Ya? Y entonces era esporádico un problema que sucediera, un alegato pues ahí, pero no pasaba a mayores. Vos te sentabas con gente, todo entre americanos y caleños, todo el mundo se revolvía en el estadio. Es más, vos salías, como yo vivía aquí cerca en La Luna, y el estadio de La Luna es cerca. Nosotros íbamos caminando del estadio para la casa y uno se iba con los caleños allá al lado conversando. Y uno dice, uy, mira, te escuché mucho jugada que hizo ese paciente. Hablamos y todo el mundo dialogaba de lo que vio. Pero no había problemas, no habían peleas de nada. Ahora es que el fútbol se volvió un problema todo. Pero no, era buenísimo. Yo digo que los tiempos de antes no vuelven, hermano. Que se veía fútbol, pues, se veía fútbol. Pues era como un entorno muy seguro, o sea, nunca me vi, eh, no era un plan, por ejemplo, familiar, no era que yo dijera, voy con mi papá, mi mamá y mis hermanos, no, porque mis hermanos cuando yo nací ellos ya estaban muy grandes, entonces era un plan con mi papá, yo solita con mi papá, niña, y él me llevaba cargada, como vivíamos en Jumbo, nos teníamos que venir en bus y desde Jumbo salían los buses para el estadio. O sea, y ahí se venía gente que venía a ver al Cali y al América, porque recuerdo muy bien, por ejemplo, un partido de un clásico y me acuerdo que el amigo de mi papá era del Cali y entonces íbamos ahí charlando. Era muy seguro, iban los niños solos al estadio, y me acuerdo que mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí, y a la salida del estadio nos quedábamos, a veces íbamos mi hermano y yo solos, y nos quedábamos esperando a los jugadores salir y pedirles autógrafos. Ellos salían a pie del estadio, y era muy chévere porque había mucha interlocución entre los hinchas, los niños en especial, con los jugadores. Más o menos desde los 70 que yo comencé a ir a fútbol, como el del 78, a entrar al Pascual Guerrero. Yo entraba por Gorriones. Gorriones era una puerta pequeña que era al lado suroriental. Todo el que cupiera por esa puerta le entraba gratis. Ahí le entraban todos los callejeros, los recogepapeles, todos los peladitos. Inclusive yo entraba con mis primos, que todos somos como de la misma edad, y nosotros todos nos metíamos en un rincón, separado de todos los gamines en el estadio. Sí habían controles de seguridad y dependiendo de pronto de los partidos, ¿no? Pero por ejemplo para los clásicos era muy fácil, no había tanto, además porque digamos que el concepto de barras bravas no existía. Habían barras organizadas. América tenía muchas barras organizadas, pero eran barras muy familiares. Siempre veníamos a Oriental. Recuerdo también a un señor como gordo que le pegaba los tambores, tenían ahí la barra, cantaban, pero no era como pues ahora que tienen esos cánticos como tan elaborados, ¿no? Eso era como con la A, con la M, eso es lo que yo recuerdo, América y así, América. Yo cuando comencé a ir a fútbol comencé a ir a sur, ¿no? De Gorriones pasé pues ya a la parte alta. En ese entonces no existían las barras que hay ahora. La barra Estrella Roja, que creo que todavía existe hoy, esa barra es en Oriental. eh, Era una señora, creo, la que la organizaba. Yo no soy muy de acordarme mucho de nombres. Una señora Amparo, creo, que era la que organizaba esas barras. Sé que habían varias barras. Me acuerdo
como de esa, la barra Estrella Roja, que es una barra muy popular, muy conocida. Porque anteriormente todo lo que era las barras eran grupos de personas ya adultas que se sentaban en una parte del estadio y era la montonera de la gente, o sea, de gente conocida entre sí, entre las mismas barras, ¿no? No existía la barra de sur, porque todo el mundo era revuelto. Más que todo, a veces iban todas las camisas, o a veces todos los puntos que eran rojos, eran porque eran barras. Inclusive colocaban las metas de la América, pero tenían algún emblema de gente que ya se conocía entre ellos. Pronto sí has oído hablar así, porque eso mucho lo nombran a la barra de Estelita Castellanos, una señora que estaba. Sí, ella era una que tenía una barra en Oriental, segundo piso. También conocí, cuando tampoco existían las barras, pues en el lado occidental también había un señor ya de edad, como que era de Palmira. Ellos también tienen una barra pequeña allá, en lo que era en el occidental. También recuerdo que cuando niña, pues en esos momentos que me llevaba mi papá, era de noche, o sea, no era que, obviamente también me llevaba los domingos, pero yo lo recuerdo muy bien, que hasta me quedaba dormida en el bus de regreso para Yugo. O los niños podían esperar un tiempo determinado afuera del estadio y los jugadores salían, los saludaban a uno, o sea, había mucha conexión entre hinchas y jugadores. Hoy en día eso casi no se ve. Mi nombre es Harold Pardey Becerra, conocido como el Sudaca, investigador de culturas urbanas, autor del libro La Ciudad de los Fanáticos, el documental La Ciudad de los Fanáticos, editor de la revista Fanzine Fanático Escarlata, investigador pues de todo este fenómeno de la tribalización futbolera. Yo voy al estadio hace 40 años, tengo 48 desde los 8 años. Muchos pelados iban solos a temprana edad. Pero sí, eso porque eso regalaban boletas y todo el tiempo en América. Había como toda una postura a los pelados de vincularlos, ¿no? Desde siempre existió hasta gorriones, siempre pillé pelados en el estadio. Luego en un momento creció niños solos, pues, pero sí había pues como la salvedad de que no fuera sur, que me decía mi mamá, que nosotros nos íbamos o caminando con la banda de Misterio, el parcero Misterio, o también nos íbamos en el Gris Roja Ruta 1 o el Papagayo 6. Eran bucetos y después a veces nos veníamos caminando. Era siempre por detrás, se pasaba, no, pues, o en bicicleta, dependiendo ahí. Nunca moto, pues ya motos eran los manes que tenían más billete y que estaban como en bandas, pero siempre en un parchecito. Mi tío Oscar me llevó por primera vez al estadio, americanísimo. Y de ahí quedé enamorado de las canciones. Sino que yo antes, cuando era más pelado, yo vivía en Agua Blanca, pues yo nací en Agua Blanca, por el barrio de Lata, pues por ahí queda cerca del Averno Central y la cancha de la América. Me tocó verla, ir a partidos de Cali y el América, ambas hinchadas conviviendo y se hacían las mofas y el folclore y todo eso. Y había pues momentos de violencia, pero se lograba como entrar como en una cierta fair play en esa guerra pues de cántico y todo. Había como cierta ritualidad o regla o convención. Ahorita ya no existe nada de eso. Ahorita estamos en una ciudad entregada a unas dinámicas de violencia bárbara, desmedida. Es una sociedad cada vez más que poco habla de fútbol, muy poco habla de fútbol. Pues Sur siempre ha sido peligroso. Yo creo que antes era más peligroso, ¿sabes? Antes, como en los 80, finales de los 90, dos parches de páginas amarillas, eran parches más heavy, más pesados, porque yo después le empecé a poblar ya siendo parte de la barra Barón Rojo Sur, y para mí, que he caminado esta ciudad, he visto, eso era más peligroso. Y el tema de las barras, pues yo lo comencé a escuchar desde el 95, 96, pero no recuerdo si fue ahí que inició, es desde donde yo comencé a sentir eso. Nunca he ido a Sur a ver un partido. Y cuando iba sola en el 2000, 2001, por ahí cuando estaba Jaime de la Pava, que ganamos tan seguido, en esa época yo iba mucho al estadio y me venía sola desde Jumbo, pero como te digo, pero
buses que salen de allá de la América, y no venía a clásicos, o sea, no me dejaban venir a clásicos. Porque yo iba a una barra que llamaba Séptima Estrella con este amigo que te digo, el mono, ahí es del Atanasio Girardot. Y para mí siempre me gustaban las barras y sobre todo pues porque era diferente a como alentaban las demás personas. Ya con el tema de la violencia en los estadios y todo eso, ya uno la piensa y ya yo tengo hijas y entonces no. Y además, pues como que se pierde la emoción, ¿no? Se pierde como algo de la emoción. Por ejemplo, cuando viene Nacional, antes dejaban entrar la barra de ellos a Norte y a Oriental. Y habían hinchas también en las otras tribunas, digamos que revueltos por ahí. Pero ahorita eso ya es un crimen, o sea, ya un hincha de Nacional, por ejemplo, no puede venir acá porque puede ser objeto de violencia, pues, o de insultos o de cosas así. Ya después cuando entra el fenómeno de tribalización de las barras de fútbol, que es otra cosa, las barras populares, el barrismo, ahí ya entran otras dinámicas, ¿no? Sobre todo por gente que yo creo que realmente no ama el fútbol, sino que hace parte como de un fenómeno social que le permite perder su individualidad, arroparse allí y hacer sus fechorías, ¿no? Hay una gran cantidad, yo creo que la persona que realmente ama el juego, el espectáculo y qué tal, procura entender los valores éticos del fútbol, de la sana convivencia y entender el juego como algo que hace parte de la vida y no trasladarlo como a un campo de violencia desmedida, ¿no? Pero yo creo que sí, el del 2000 para acá, creo, si no estoy mal, me parece que cuando comenzaron ya a asistir en la barra de Balón Rojo. Eso le da movimiento al fútbol, ¿no? Más que todo se le da emoción al estadio. Se ve bonito, la bulla y la fuerza que hace la gente. Pero cuando se dedican a meterse lo que es en el fútbol, como en el show, en lo que están haciendo ahora. Pero ya cuando sí salen a otras cosas, a hacer daño, ahí sí ya la embarran. Pero más o menos yo creo que el de los 2000 para acá comenzó eso a funcionar, lo que son barras bravas. Las que dicen ser bravas, pero eso no es bravo, man. Eso cualquier pelagato, tres pelagatos que es el que la embarran. Hay que tener en cuenta que Cali es una de las ciudades más violentas de América Latina históricamente, ¿no? Es un síntoma también de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, yo he sido un documentalista de la barra desde sus inicios. Hice como el primer documental sobre barrismo, sobre el fenómeno de las barras populares, lo hice con dos compañeros de la Universidad del Valle, un documental llamado La ciudad de los fanáticos, aproximación al fenómeno de las barras Barón Rojo Sur y Frente Radical Verde-Blanco entre los años 1999 y 2001, que fue nuestra observación participante, ¿no? Siempre ha existido la violencia en el fútbol, hace parte del fútbol. Lo que pasa es que ahorita se ha escalado cada vez más masivo, ¿no? Pero siempre ha existido ese tipo de comportamientos y imagínate cómo era antes, que la malla, todo lo que había. Yo creo que cada vez se va precarizando más, o sea, se sale de control y quienes mandan la parada son los violentos, no hay un ejercicio fuerte de la institucionalidad para frenar o mitigar eso, sino que incluso se vuelve cómplice en las medidas que toma para que avance esta escalada de prácticas violentas. Mi esposo es del Deportivo Cali, es hincha del Cali, entonces digamos que somos de diferentes equipos, pero no hay esa, como también la gente se puede enamorar del que piensa diferente, del que es, o sea, no porque yo soy esposa, porque tú eres mi novio, mi esposo y sos hincha de ese equipo, pues yo tengo que serlo. Y yo creo que eso es lo que no ha entendido la sociedad. Yo le debo, o sea, yo voy al estadio y me devuelvo ese día. Yo voy al estadio, yo ir al estadio hasta mis 43 años es volver a ser niña, porque siento pues esa alegría. Yo creo que el lugar donde uno expresa como que saca todo, hasta las tristezas, puede ser el estadio, porque uno grita, se emociona, se pone triste, vives todas las emociones, la rabia, la tristeza, la desilusión, pero volvés y te levantas con un gol, gritas, entonces, y eso es ser niño. Yo creo que eso, el niño está en diferentes emociones y no se queda en una, entonces siento que eso es lo que
no solo ir al Pascual, sino ir a ver fútbol. Eso representa para mí volver a ser niña. Pues uno cuando iba a fútbol era muy bueno. Al menos uno se daba como no se acordaba, si tenía problemas usted en fútbol anteriormente, usted no se acordaba ya. No, anteriormente el fútbol era una forma como de la gente divertirse. A veces no yo esperaba no que fuera domingo, fuera miércoles para ir a fútbol. Y se sentía bueno, sentía lo que era la fiesta del fútbol, la fiesta del fútbol.